Dudo que alguien esté preparado para escuchar la historia que tengo que contar. Mi nombre es Cándida y tengo 78 años. Nací en 1947 en un pequeño pueblo del interior de Segovia, donde la pobreza era más feroz que las sequías del campo. Hoy, mirando hacia atrás, veo que mi vida ha sido una batalla constante por la dignidad que quisieron quitarme desde pequeña, pero si he llegado hasta aquí es porque aprendí que resistir es un acto de valentía y también una forma de supervivencia. ¿Sabe, hija? Hay gente que cree que la vida es como un río manso que corre sin prisa hasta el mar, pero la mía fue más como el viejo río Duero en época de crecida, turbulento, impredecible y muchas veces devastador. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es despertarse un día y descubrir que su vida ya no es suya, que sus decisiones, sus sueños, incluso su cuerpo, han pasado a pertenecer a otra persona? Pues así me sentí yo a los 14 años, cuando mi padre me vendió como si fuera una cabeza de ganado. Pero no. Se equivoque pensando que esta es una historia triste. Es una historia de lucha, de resistencia. Es la historia de cómo una niña del campo aprendió a ser fuerte como un olivo, que incluso seco siempre renace. Le contaré algo que pocos saben. A los 16 años, cuando ya estaba casada, si es que se puede llamar así a aquello, solía esconderme en un rincón del patio, detrás del olivo. Allí, sola, tarareaba en voz baja una canción que me enseñó mi abuela. Era una canción sobre una pajarita que, aún encerrada en su jaula, nunca dejaba de soñar con el cielo abierto. En ese momento no entendía bien lo que significaba, pero hoy veo que era mi forma de mantener viva la esperanza. ¿Sabe lo más curioso, hija mía? Mucha gente me mira hoy, una anciana de cabello blanco, piel arrugada por el sol y el tiempo, y piensa que soy solo una abuelita más contando historias del pasado. Pocos saben que detrás de estos ojos cansados existe una guerrera que ha enfrentado lo que muchos ni siquiera pueden imaginar. Pero antes de que entremos en los detalles más sombríos de mi viaje, quiero que entienda una cosa: cada cicatriz que llevo, cada lágrima que derramé, cada momento de desesperación que viví, todo eso forma parte de quien soy. No me avergüenzo de mi pasado. Me enorgullece haber sobrevivido a él. ¿Ha oído hablar de la resiliencia? Es una palabra bonita, ¿verdad? Significa la capacidad de recuperarse, de volver a la forma original después de ser estirado, retorcido, presionado. Pues bien, yo soy como esas plantas del campo que logran brotar en las piedras, que resisten la sequía más inclemente. La vida intentó quebrarme muchas veces, pero yo siempre encontré una forma de levantarme. Así que, mi querida, prepárese. La historia que le voy a contar no es para los débiles de corazón. Es una historia de dolor, sí, pero también de esperanza. De cómo una niña que apenas sabía leer se convirtió en dueña de su propio destino. De cómo aprendí que la libertad no es un regalo que alguien te da, sino algo por lo que tienes que luchar todos los días. ¿Está lista para este viaje? ¿Está dispuesta a mirar el sufrimiento a los ojos y ver más allá, viendo la fuerza que nace de la adversidad? Si es así, siéntese más cerca. Permítame llevarla de vuelta al campo de Segovia, a un tiempo en el que el mundo parecía más grande y más aterrador, pero donde una pequeña llama de esperanza nunca dejó de brillar en el corazón de una niña llamada Cándida. La vida en el campo muy bien, ya que está aquí. Empecemos desde el principio. Como dije, nací en 1947 en un pueblo tan pequeño que ni siquiera tenía nombre. Era solo un puñado de casas de adobe esparcidas en medio de la nada, rodeadas por un campo que parecía no tener fin. Mi padre, Severino, era un hombre alto y delgado con las manos callosas de tanto trabajar en el campo. Mi madre, Rosalina, tenía ojos dulces pero siempre cansados, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Éramos una familia numerosa, yo y mis 6 hermanos. Imagine, 8 bocas que alimentar en una tierra que apenas daba para comer. Vivíamos en una casa sencilla de suelo de tierra y techo de paja. En las noches de lluvia fuerte, que eran raras pero sucedían, el agua goteaba dentro de la casa y corríamos a juntar las ollas y cubetas para no mojar las pocas pertenencias que teníamos. Mi padre y mi madre trabajaban como aparceros en una finca cercana. ¿Sabe lo que es ser aparcero, hija? Es cuando plantas en la tierra de otro y divides la cosecha, solo que la división nunca era justa. El dueño de la tierra siempre se quedaba con la mayor parte, incluso sin haber puesto una mano en la azada. Era un trabajo duro, de sol a sol, plantando maíz, frijoles y a veces algodón cuando el tiempo lo permitía. Recuerdo como si fuera hoy el olor de la tierra mojada después de la lluvia, mezclado con el sudor de mi padre cuando volvía del campo. Era un olor a esperanza, ¿sabe? Porque la lluvia significaba que tal vez, solo tal vez, tendríamos algo que comer. En los próximos meses. Empecé a ayudar en las tareas desde muy temprano. Con 6 años ya llevaba el agua del arroyo a casa, cuidaba de mis hermanos menores e incluso ayudaba en la cosecha cuando era necesario. No tenía tiempo para ser una niña de verdad. Juguetes, un lujo que no conocíamos.
Nuestros juegos eran sencillos: saltar a la comba hecha de soga, jugar al escondite entre los cactus o hacer muñecas con mazorcas de maíz. La escuela, esa era una palabra que sonaba como un sueño lejano para nosotros. Había una pequeña escuela improvisada en el pueblo, pero estaba lejos y pocos podían ir. Yo fui algunas veces, a escondidas de mi padre. Recuerdo la primera vez que tomé un lápiz. Parecía magia ver las letras formándose en el papel. Fue allí donde nació en mí el deseo de aprender, de conocer el mundo más allá de ese pedazo de campo. Mi abuela, doña Cefa, era quien traía un poco de magia a nuestra vida dura. En las noches de luna llena, nos reunía en el patio y nos contaba historias de fantasmas, de princesas encantadas, de héroes valientes. Con ella aprendí que incluso en la vida más dura, siempre hay espacio para soñar. Una vez me contó sobre una chica que se fue del campo a estudiar a la capital. Se hizo maestra, decían. Aquello se me quedó grabado. Pensaba, un día seré como esa chica. Me iré de aquí, conoceré el mundo. Era un sueño tonto, lo sé, pero era mío. Era lo que me hacía levantarme cada mañana, incluso cuando me dolía el cuerpo por él. Trabajo pesado. Pero la vida en el campo tiene esas cosas, ¿sabe? Uno aprende pronto que soñar es un lujo. La realidad toca a la puerta todos los días en forma de barriga vacía, de un hermano más que llega, de otra sequía que se lleva lo poco que se tiene. Yo veía en los ojos de mi madre una tristeza profunda, de esas que parecen no tener fin. Ella rara vez sonreía, siempre demasiado ocupada intentando estirar lo poco que teníamos para alimentar a todos. A veces la sorprendía mirando al horizonte con la mirada perdida, como si estuviera buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Solo años después entendí que lo que había perdido era la esperanza. Mi padre, por otro lado, era un hombre duro. No por maldad, entienda. La vida le había enseñado que ser blando significaba ser pisoteado. Hablaba poco, trabajaba mucho y a veces descargaba sus frustraciones en el aguardiente. En esos días, sabíamos que era mejor quedarse callados, fingir que no existíamos. Fue en ese ambiente que crecí, hija mía, entre la dureza de la vida en el campo y los sueños que se empeñaban en brotar en mi corazón como un cactus que florece incluso en la sequía más dura. Yo no lo sabía entonces, pero cada día en esa vida difícil me estaba preparando para lo que vendría después. Me estaba enseñando a ser fuerte, a resistir, a no rendirme nunca. Si hubiera sabido cuánto iba a necesitar de esa fuerza en los años que se avecinaban. Pero, ¿sabe, hija? La vida tiene una forma curiosa de cambiarlo todo de repente. A veces es como si el destino diera un giro tan brusco que nos quedamos sin suelo. Así me pasó a mí. Yo estaba a punto de cumplir 14 años cuando todo cambió. La venta recuerdo ese día como si fuera hoy. Era una tarde calurosa de octubre, el tipo de calor que se pega a la piel y hace que hasta las gallinas busquen sombra. Yo estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero improvisado de alambre de espino cuando vi una nube de polvo acercándose por el camino de tierra. Mi corazón dio un vuelco. Las visitas eran algo raro en casa y, por lo general, no traían buenas noticias. Vi un coche viejo y polvoriento que se detenía frente a nuestra casa. De él bajó un hombre al que yo nunca había visto. Era alto, corpulento, con un sombrero de cuero en la cabeza y botas sucias de barro. Tenía un bigote espeso que le ocultaba parte de la boca y unos ojos pequeños que parecían evaluarlo todo a su alrededor. El fuerte olor a tabaco y sudor me llegó incluso antes de que se acercara. ¿Está don Severino?, preguntó con voz ronca, sin siquiera saludarme. Corrí adentro a buscar a mi padre, que estaba descansando después de comer. Cuando volví con él, vi algo en los ojos de mi padre que nunca antes había visto, era una mezcla de miedo y esperanza. No sé bien cómo explicarlo. Los dos se quedaron hablando en voz baja durante un rato, lanzando miradas en mi dirección de vez en cuando. Se me fue encogiendo el estómago, como si supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Más tarde, esa misma noche, oí a mis padres cuchicheando en un rincón del salón. Mi madre lloraba en voz baja y mi padre hablaba en un tono urgente, casi desesperado. Pero Severino, es solo una niña, decía mi madre entre sollozos. ¿Y qué quieres que haga, mujer? ¿Quieres ver a todos pasar hambre? ¿Quieres ver a los niños muriéndose con la barriga vacía?, respondió mi padre, con la voz temblorosa de rabia o de tristeza, no sabría decirlo. Esa noche no pude dormir. Me pasé la noche dándole vueltas a la conversación que había oído, intentando entender qué estaba pasando. Algo dentro de mí sabía que mi vida estaba a punto de cambiar, y no para mejor. A la mañana siguiente, mi padre me llamó para hablar. Fue la primera vez que vi a ese hombre fuerte que se enfrentaba al sol abrasador todos los días en el campo, parecer pequeño y derrotado. Cándida, hija mía, empezó, evitando mirarme a los ojos, ya eres una señorita y es hora de que ayudes a la familia. Mi corazón se
Disparó. Yo sabía que no se trataba de trabajar más en el campo o de cuidar mejor a mis hermanos. Era algo peor, mucho peor. Ese hombre que vino ayer, don Arlindo, él quiere casarse contigo. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Casarme yo con ese hombre que parecía tener edad para ser mi abuelo? Pero papá, empecé a decir, con las lágrimas ya rodando por mi rostro. No hay peros, niña, gritó, golpeando la mesa con el puño. Luego, más calmado, continuó, ¿crees que yo quería esto? Pero es nuestra oportunidad. Nos dará mucho dinero, nos ayudará a salir de esta miseria. En ese momento, entendí que para mi padre, para mi familia, yo no era más que una mercancía. Algo que podía ser intercambiado por un puñado de billetes, por un poco de comida en la mesa, por una promesa de días mejores. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas y desesperación. Mi madre intentaba consolarme, diciéndome que era así, que muchas niñas se casaban tan jóvenes. Mis hermanas menores me miraban con una mezcla de lástima y miedo, sabiendo que algún día podría ser su turno. Y entonces, un domingo por la mañana, vi el coche polvoriento de don Arlindo llegando de nuevo. Mi corazón se heló. Era el día. El día en que mi infancia, mis sueños, mi libertad serían arrancados de mí. Vestida con el único vestido bueno que tenía, un regalo de mi abuela que había guardado para una ocasión especial, me vi siendo llevada lejos de todo lo que conocía. Las lágrimas empañaron mi visión mientras veía mi casa, mi familia, mi vida, quedarse atrás en una nube de polvo rojo. En ese momento, sentada al lado de ese hombre que olía a tabaco y que apenas me miraba, sentí que algo nacía dentro de mí. No era solo miedo o tristeza. Era una determinación feroz. Una promesa silenciosa que me hice a mí misma, esto no me va a romper. Un día, seré libre de nuevo. Poco sabía yo que esa promesa sería lo que me mantendría viva en los años difíciles que se avecinaban. ¿Qué sería el hilo de esperanza al que me aferraría en los momentos más oscuros? ¿Qué sería el comienzo de una lucha que duraría años, pero que al final me haría más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser? La lucha el día que llegué a la finca de Arlindo fue el día en que mi infancia terminó para siempre. Era un lugar grande, aislado, rodeado de plantaciones de caña que parecían extenderse hasta el horizonte. La casa grande, como la llamaban, era imponente, con sus paredes blancas y ventanas azules, pero para mí parecía más una prisión que un hogar. Apenas puse un pie en la galería cuando Arlindo me agarró del brazo. Sus dedos gruesos dejaron marcas en mi piel. Ahora eres mi mujer, ¿entendido?, me gruñó, su aliento caliente a aguardiente revolviendo mi estómago. Y harás lo que yo te diga. Esa primera noche lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por mi infancia perdida, por los sueños que tenía y que ahora parecían imposibles. Lloré de miedo, de rabia, de desesperación. Pero en el fondo de mi corazón, una llama obstinada de esperanza se negaba a apagarse. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Arlindo esperaba que yo fuera una esposa de verdad, a pesar de ser solo una niña. Yo apenas sabía cocinar bien, y mucho menos cuidar una casa entera. Y las noches eran lo peor. Temblaba solo de oír sus pasos acercándose a la habitación. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, pero no tenía elección. Tenía que cuidar de la casa, hacer lo que Arlindo exigía. Si no lo hacía, el castigo era seguro. A veces era una bofetada, otras me encerraba en el cuarto sin comida. Hubo días en los que me obligó a dormir en el granero junto a los animales. Pero, ¿sabe, hija? Uno descubre una fuerza que ni siquiera sabía que tenía cuando lo ponen a prueba. Empecé a observar y a aprender. Aprendí a cocinar mirando a las empleadas más viejas. Aprendí a limpiar la casa, a cuidar la ropa, no porque quisiera complacer a Arlindo, sino porque sabía que cuanto mejor hiciera las cosas, menos se metería conmigo. Fue en esa época cuando conocí a doña Josefa, una señora que trabajaba en la cocina. Tenía ojos bondadosos y manos callosas de tanto trabajar. Fue la primera persona en ese lugar que me trató con amabilidad. Niña, me dijo un día mientras me enseñaba a hacer un bizcocho, la vida es dura, pero tú eres más fuerte. No dejes que esta situación te quiebre. Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón. En los días malos, las repetía para mí misma. Como un mantra. Con el tiempo, fui conociendo a los otros trabajadores de la finca. Muchos de ellos vivían en condiciones tan malas como las mías, atrapados por deudas que nunca lograban pagar. Me di cuenta de que no estaba sola en mi sufrimiento y eso, de alguna forma extraña, me dio fuerzas. Un día, unos 6 meses después de haber llegado a la finca, oí a Arlindo comentando sobre una feria que se iba a celebrar en el pueblo. Planeaba ir y quedarse fuera unos días. Mi corazón se disparó. Era mi oportunidad de huir. Me pasé días planeando en secreto.
Junté un poco de comida, escondí algunas monedas que logré tomar sin que nadie me viera. La noche antes de que Arlindo se fuera, apenas pude dormir de la ansiedad. Cuando por fin oí que su coche se alejaba a la mañana siguiente, salí corriendo. Corrí como nunca en mi vida. Mis pies descalzos se herían con las piedras del camino, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Logré llegar a la carretera principal, agotada y sin aliento. Fue entonces cuando oí el ruido de un coche acercándose. Por un momento pensé que era Arlindo que había regresado. El miedo me paralizó, pero no era él. Era un camión viejo cargado de sandías. El conductor, un señor de cabello grisáceo, se detuvo al verme. ¿Está todo bien, niña?, preguntó preocupado. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, empecé a llorar. Lloré como no lo había hecho en meses, dejando salir todo el dolor y el miedo que había guardado dentro de mí. El conductor, don Juan, como supe después, me dejó llorar. Cuando por fin me calmé, me ofreció llevarme al pueblo. Acepté, agradecida por ese acto de bondad de un extraño. De camino, le conté un poco de mi historia a don Juan. Él me escuchó en silencio, negando con la cabeza con tristeza. Hija mía, dijo cuando terminé, lo que te han hecho es un crimen. Necesitas ayuda. Al llegar al pueblo, don Juan me llevó a casa de su hermana, doña Conceicao. Era una mujer fuerte, con el rostro marcado por el sol y una mirada determinada. Me acogió sin hacer preguntas, me dio comida y ropa limpia. Fue en esa casa sencilla pero llena de calidez humana donde empecé a entender lo que significaba ser libre de verdad. Pero la libertad, como pronto aprendería, viene con su propio conjunto de desafíos y mi lucha estaba lejos de terminar. La reinvención. Los primeros días en casa de doña Conceicao fueron como un sueño. Por primera vez en meses, podía dormir sin miedo, comer sin tener que suplicar e incluso sonreír sin preocuparme por las consecuencias. Pero la realidad no tardó en tocar a la puerta. Una semana después de mi llegada, don Juan apareció con una expresión de preocupación en el rostro. Cándida, hija mía, dijo sentándose en la mesa de la cocina. Tenemos un problema. Parece que tu marido dudó. Te está buscando y no está nada contento. Se me heló la sangre. La idea de volver con Arlindo me provocaba un terror que nunca antes había sentido. Empecé a temblar, con las lágrimas brotando en mis ojos. Fue entonces cuando doña Conceicao entró en la cocina, con su mirada determinada de siempre. No te preocupes, niña, dijo poniendo la mano sobre mi hombro. Nosotras te protegeremos. Pero ahora tienes que ser fuerte. En los días que siguieron, vivimos en un estado de alerta constante. Apenas salía de casa por miedo a que me reconocieran. Por las noches, el menor ruido me hacía despertar presa del pánico. Fue en esa época cuando conocí a Antonio, el hijo menor de doña Conceicao. Él era unos años mayor que yo, un chico delgado con una mirada amable que estudiaba para ser maestro. Antonio empezó a enseñarme a leer y a escribir bien, aprovechando las largas horas que yo pasaba encerrada en casa. El conocimiento es poder, Cándida, me decía siempre. Nadie puede quitártelo. Poco a poco, me fui enamorando no solo de las letras, sino también de la forma dulce y paciente de Antonio. Era un sentimiento nuevo para mí, tan diferente del miedo y la repulsa que sentía por Arlindo. Pero yo sabía que no podía darme el lujo de soñar con un amor así. Un día, después de casi 2 meses viviendo con doña Conceicao, decidí que era hora de intentar construir una vida por mi cuenta. No podía depender de su amabilidad para siempre. Voy a buscar un trabajo, anuncié durante el desayuno. Doña Conceicao intercambió una mirada de preocupación con don Juan, que estaba allí. ¿Estás segura, hija?, preguntó. Todavía es peligroso. Pero yo estaba decidida. Al día siguiente, salí temprano, con el corazón latiendo fuerte de miedo y expectación. Me pasé todo el día caminando por el pueblo, llamando de puerta en puerta. Algunas personas ni siquiera me dejaban terminar de hablar antes de decir no. Otras me miraban con desconfianza cuando no sabía escribir mi nombre bien en los formularios. Volví a casa agotada y desanimada. Antonio me estaba esperando en la galería. No te rindas, me dijo abrazándome. Mañana será otro día. Y así fue durante semanas. Salía todos los días, decidida a encontrar un trabajo, cualquier trabajo. Hubo días en los que volvía tan cansada que apenas podía comer antes de caer en la cama. Finalmente, conseguí un trabajo como ayudante en una pequeña panadería. El dueño, don Manuel, era un hombre serio pero justo. Me enseñó a hacer pan, a atender a los clientes, a ocuparme de la caja. Durante un tiempo, pensé que las cosas por fin estaban mejorando. Tenía un trabajo, estaba aprendiendo a leer y a escribir con Antonio e incluso empecé a hacer planes para el futuro.
Pero la vida tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Una tarde, mientras estaba sola en la panadería, la puerta se abrió. Mi corazón se detuvo cuando vi quién era. Arlindo. Se veía más viejo, pero más delgado, pero sus ojos tenían el mismo brillo cruel de siempre. Así que aquí es donde te escondes, vagabunda, gruñó, avanzando hacia mí. Me quedé paralizada por el miedo. Todos los meses de progreso, todo el valor que había reunido, todo pareció desaparecer en ese instante. Arlindo me agarró del brazo, arrastrándome fuera de la panadería. Yo gritaba, intentaba soltarme, pero él era mucho más fuerte. Eres mi mujer, gritaba mientras me sacudía. Volverás a casa conmigo, aunque sea a la fuerza. Fue entonces cuando oí una voz familiar, suéltala ahora. Era Antonio. Estaba allí, con los puños cerrados, el rostro rojo de rabia. Arlindo se rió, una risa cruel que me hizo temblar. ¿Y tú quién eres? Para darme órdenes, mocoso. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que apenas pude seguirlo. Antonio se abalanzó sobre Arlindo y los dos empezaron a pelearse. Hubo gritos, la gente empezó a agolparse alrededor, algunos intentando separarlos, otros solo mirando. Cuando se calmó la situación, Arlindo estaba en el suelo, sangrando. Antonio estaba de pie, sin aliento, con el puño lastimado. Vete, le dijo a Arlindo, con la voz temblorosa de rabia. Si vuelves a tocarla, te juro que te mato. Arlindo se levantó con dificultad, escupiendo sangre. Esto no ha terminado, murmuró antes de marcharse cojeando. Esa noche, sentada en la galería de la casa de doña Conceicao, con Antonio a mi lado, sosteniendo mi mano, lloré. Lloré de miedo, de alivio, de gratitud. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté entre sollozos. Antonio apretó mi mano. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo. Te lo prometo. Yo sabía que la lucha no había terminado, que Arlindo no se rendiría fácilmente, que todavía nos quedaba un largo camino por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Verdadera esperanza. Y fue con esa esperanza en el corazón que me preparé para el siguiente capítulo de mi vida, un capítulo que yo no sabía todavía que estaría lleno de desafíos, pero también de amor y de crecimiento. La lucha por la tierra los días que siguieron al enfrentamiento con Arlindo fueron tensos. Yo vivía con miedo a que él apareciera en cualquier momento y destruyera todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Perdí el trabajo en la panadería. Don Manuel me dijo que no podía arriesgarse a más problemas en su negocio. Lo entendí, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Fue en esa época cuando a Antonio se le ocurrió una idea que cambiaría nuestras vidas. Cándida, me dijo una noche mientras estábamos sentados en la galería, ¿y si nos fuéramos de aquí? ¿Empezar una nueva vida en otro lugar? La idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Dejar atrás todo lo que conocía, una vez más, era aterrador, pero la perspectiva de una vida libre del miedo a Arlindo era demasiado tentadora como para ignorarla. Doña Conceicao no estaba contenta con la idea al principio. Son demasiado jóvenes, argumentó. ¿Cómo se las van a arreglar solos? Pero Antonio estaba decidido. Él había terminado sus estudios y conseguido un trabajo como maestro en una ciudad a unas horas de allí. No era mucho, pero era un comienzo. Y así, una madrugada fría de junio, nos marchamos. Todo lo que teníamos cabía en 2 maletas viejas. Tomé el autobús con el corazón encogido, mirando por la ventanilla como las calles conocidas desaparecían en la distancia. La nueva ciudad era más grande, más concurrida. Al principio, me sentí perdida, asustada por tanta gente, tantos coches, tanto ruido. Pero Antonio estaba a mi lado, guiándome, animándome. Alquilamos un cuarto al fondo de una casa vieja. Era pequeño, con una minúscula cocina y un baño que apenas se podía usar, pero era nuestro. Por primera vez en la vida, yo tenía un lugar que podía llamar hogar. Antonio empezó a trabajar en la escuela local, enseñando a los niños a leer y a escribir. Yo seguía estudiando en casa, decidida a mejorar mi educación, pero pronto me di cuenta de que necesitábamos más dinero para sobrevivir. Fue entonces cuando conocí a doña Leonor, una señora que vivía en la casa de enfrente. Era costurera y, al ver mi interés, se ofreció a enseñarme. Niña, me dijo con una aguja e hilo, puedes crear maravillas. Y así empecé mi viaje en el mundo de la costura. Al principio, eran solo pequeños arreglos, dobladillos, botones, pero con el tiempo y la práctica, empecé a hacer vestidos, faldas, incluso trajes sencillos. La vida no era fácil. Había días en los que el dinero apenas daba para comprar comida. Noches en las que me despertaba presa del pánico, creyendo que había oído la voz de Arlindo. Pero estábamos juntos, Antonio y yo, enfrentándonos a cada desafío de la mano. Pasó un año. Yo ya tenía mi propia clientela de costura,
pequeña pero fiel. Antonio era querido por sus alumnos. Empezamos a soñar con un futuro mejor, tal vez incluso con una familia propia. Fue entonces cuando recibí una noticia que sacudió mi mundo una vez más. Era una tarde normal. Yo estaba cosiendo cuando oí que llamaban a la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre que no conocía. «¿Doña Cándida?», preguntó. Cuando asentí, continuó: «Soy el doctor Geraldo, abogado. Necesito hablar con usted sobre su marido». Se me heló la sangre. Arlindo me había encontrado. Pero no era eso. El doctor Geraldo me informó de que Arlindo había fallecido en un accidente en la finca. Pero lo que me impactó fue lo que vino después. «Señora», me dijo, «legalmente, usted seguía siendo su esposa y, como tal, es la heredera de todos sus bienes». Yo no sabía cómo reaccionar. Una parte de mí sentía alivio al saber que Arlindo ya no era una amenaza, otra parte sentía una culpa inexplicable y además, estaba la confusión de esa herencia inesperada. Cuando se lo conté a Antonio, se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Qué quieres hacer?», preguntó por fin. Yo no lo sabía. La idea de tocar cualquier cosa que hubiera pertenecido a Arlindo me daba repulsión. Pero luego pensé en todas las personas que conocí en la finca, trabajadores como yo, atrapados en una vida de miseria. «Quiero ayudar», le dije. «Quiero usar ese dinero para hacer algo bueno». Y así comenzó un nuevo capítulo en mi vida. Con la ayuda del doctor Geraldo, empezamos a planear cómo usar los recursos de la finca para mejorar la vida de los trabajadores. Creamos un programa de alfabetización, mejoramos las condiciones de vivienda, incluso empezamos una cooperativa. No fue fácil, claro. Hubo resistencia, gente que no quería cambios, que desconfiaba de nuestras intenciones. Pero poco a poco fuimos ganándonos su confianza. Ver a esas personas que antes vivían en condiciones tan precarias tener la oportunidad de una vida mejor fue la cosa más gratificante que he experimentado. Cada sonrisa, cada «gracias», cada niño que aprendió a leer, era como un bálsamo para las heridas de mi pasado. Antonio estuvo a mi lado en cada paso del camino. Su apoyo, su amor, fueron mi fuerza en los momentos difíciles. Y fue en ese periodo de transformación y curación que descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo. Sentada en la galería de la casa grande, ahora transformada en una escuela comunitaria, con la mano sobre mi barriga que crecía. Miraba al horizonte y pensaba en lo mucho que mi vida había cambiado. De niña vendida en matrimonio a una mujer capaz de marcar una diferencia en la vida de tantos. Yo había aprendido que la vida rara vez es fácil, que el camino hacia la felicidad a menudo está lleno de obstáculos, pero también aprendí que con valentía, determinación y amor podemos superar cualquier desafío y que a veces, de las experiencias más dolorosas, nacen las oportunidades más bellas de hacer el bien. La victoria y el legado. Los meses pasaron y con ellos, llegó una nueva rutina. Mi barriga crecía junto con nuestros sueños y planes para el futuro. Antonio y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados por los trabajadores de la finca, a quienes ahora considerábamos familia. Fue un día de alegría pura, algo que yo nunca imaginé que viviría. Pero la vida tiene una forma de recordarnos que nada es para siempre, que la lucha nunca termina del todo. Yo estaba en el 7º mes de embarazo cuando las primeras nubes oscuras aparecieron en el horizonte. Empezó con cuchicheos, miradas de desconfianza cuando yo pasaba. Luego vinieron las amenazas veladas. «Tenga cuidado, doña Cándida», me dijo María, una de las trabajadoras más antiguas de la finca, una tarde. «Hay gente que no está contenta con los cambios de aquí». Al principio, intenté ignorarlo. Creí que era solo la resistencia natural al cambio, pero las cosas empezaron a empeorar. Una noche, volviendo de una reunión de la cooperativa, encontramos nuestro coche con los neumáticos pinchados. Otra vez, alguien tiró una piedra por la ventana de la escuela durante la clase de alfabetización de adultos. Antonio estaba preocupado. «Quizás deberíamos llamar a la policía», sugirió. Pero yo sabía que no serviría de nada. En esa región, la ley aún era de los poderosos. Fue entonces cuando recibimos una visita inesperada. El doctor Geraldo apareció una tarde lluviosa, con el rostro serio. «Doña Cándida», don Antonio, empezó, sentándose pesadamente en la silla de la cocina. «Tenemos un problema serio». Nos contó que un grupo de terratenientes de la región estaba impugnando la herencia. Alegaban que, al ser menor de edad en el momento del matrimonio, yo no tenía derecho legal a la propiedad. «Están moviendo cielo y tierra para echarlos de aquí», explicó el doctor Geraldo, «y desafortunadamente, tienen conexiones poderosas». Sentí como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Todo lo que habíamos construido, todos los sueños y planes, estaban en peligro. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Antonio, con la voz temblando ligeramente. El doctor Geraldo suspiró. «Lucharemos, claro.
Pero va a ser difícil, muy difícil. En los días siguientes, vivimos en un estado de ansiedad constante. Cada ruido por la noche me hacía saltar de la cama, cada coche desconocido en el camino me llenaba de miedo. Los trabajadores, sintiendo la tensión, empezaron a inquietarse. Algunos incluso hablaban de volver con sus antiguos patrones, temiendo represalias. No podemos rendirnos ahora, decía yo en las reuniones, mi voz más firme de lo que realmente me sentía. Todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido juntos, y juntos lo defenderemos. Pero la presión seguía aumentando. Una noche, volviendo de una visita al pueblo, encontramos la entrada de la finca bloqueada por hombres armados. «Esta tierra tiene dueño», gritó uno de ellos, apuntando una escopeta a nuestro coche, «y no sois vosotros». Por poco logramos dar la vuelta y escapar. Esa noche, tumbada en la cama, sintiendo a mi bebé moverse, lloré de miedo y frustración. «Quizás deberíamos irnos», sugirió Antonio, abrazándome. «Empezar de nuevo en otro lugar». Una parte de mí quería estar de acuerdo. Huir, dejarlo todo atrás, parecía tan tentador. Pero entonces pensé en todas las personas que dependían de nosotros, que habían puesto sus esperanzas en lo que estábamos construyendo. «No», le dije, secándome las lágrimas, «no podemos abandonarlos. No ahora». Fue en esa época cuando conocimos a Joaquín, un joven abogado recién graduado, lleno de ideales y con ganas de marcar una diferencia. Oyó nuestra historia y se ofreció a ayudarnos de forma gratuita. «Lo que estáis haciendo aquí es demasiado importante para que lo destruyan», nos dijo. «Lucharemos con todo lo que tenemos». Y así comenzó una batalla legal que se arrastraría durante meses. Joaquín revisó los archivos, entrevistó a gente, buscó cada resquicio legal que pudiera ayudarnos. Mientras tanto, en la finca, la vida seguía adelante. Las clases de alfabetización, la cooperativa, los proyectos de mejora, todo continuaba a pesar de la sombra de incertidumbre que se cernía sobre nosotros. Una noche, en septiembre, la situación llegó a su punto álgido. Estábamos todos reunidos en el almacén de la cooperativa, discutiendo nuestros próximos pasos, cuando oímos el sonido de motores que se acercaban. Por la ventana, vimos una fila de camionetas llegando. Hombres armados empezaron a bajar de los vehículos. «Han venido a echarnos», gritó alguien. El pánico empezó a extenderse. Antonio se levantó, pálido pero decidido. «Vamos a hablar con ellos. A intentar resolver esto pacíficamente». Yo sabía que era arriesgado, tal vez incluso peligroso, pero también sabía que no teníamos elección. Era hora de enfrentar nuestros miedos. Con Miguel a salvo en mis brazos y Antonio a mi lado, caminé hacia el exterior del almacén. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir por la boca. Pero seguí caminando. A medida que nos acercábamos a los hombres armados, pude ver sus rostros a la luz de los faros. Reconocí a algunos terratenientes de la región, a matones conocidos por su brutalidad. Fue en ese momento, parada allí entre mi familia y los que querían destruirnos, que me di cuenta. Este era el momento decisivo. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo nuestro futuro, sino el futuro de todos los que habían confiado en nosotros. Respiré hondo, apreté a Miguel contra mi pecho y di un paso más. Era hora de luchar una última vez por todo en lo que creíamos. El aire estaba pesado, cargado de tensión. Se oía el zumbido de los insectos nocturnos y el mugido ocasional de una vaca a lo lejos, pero aparte de eso, se había instalado un silencio mortal. Los faros de las camionetas iluminaban la escena como focos, creando sombras largas y amenazadoras. Di otro paso adelante, con Miguel acurrucado en mis brazos. Sentía a Antonio a mi lado, su presencia una fuente de fuerza y coraje. Detrás de nosotros, los trabajadores de la finca se aglomeraban en la entrada del almacén, sus rostros una mezcla de miedo y determinación. «¿Quién es el responsable aquí?», una voz ronca y autoritaria rompió el silencio. Un hombre alto y corpulento se adelantó. Lo reconocí de inmediato. Era el coronel Jeremías, el terrateniente más poderoso de la región. Sus ojos fríos como el acero se fijaron en mí. Tragué saliva, sintiendo el peso de esa mirada, pero algo dentro de mí se negaba a ser intimidado. No después de todo lo que habíamos pasado, de todo lo que habíamos construido. «Soy yo», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Cándida Oliveira. Esta tierra me pertenece legalmente». El coronel Jeremías se rió, una risa sin humor que me heló la sangre. «¿Legalmente?», se burló. «¿Una niña que apenas ha salido del cascarón cree que puede ser dueña de la tierra? Esto no es un lugar para jugar a ser granjeros, niña». Sentí a Antonio tensarse a mi lado, listo para defenderme, pero le puse una mano en el brazo, pidiéndole en silencio que me dejara hablar. «No estamos jugando, coronel», dije dando un paso al frente. «Estamos trabajando,
construyendo algo que beneficia no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. Hice un amplio gesto con el brazo, señalando a los trabajadores detrás de nosotros. Mire a su alrededor. ¿Ve a estas personas? Tienen nombres, familias, sueños. No son peones en un tablero de ajedrez que usted puede mover a su antojo. El coronel Jeremías frunció el ceño, claramente sin esperar tal resistencia. Escúchame, mocosa, comenzó, pero lo interrumpí. No, escuche usted, dije, con mi voz subiendo de volumen. Sé que usted y sus amigos están acostumbrados a que las cosas se hagan a su manera, que para ustedes, la gente como nosotros no es más que mano de obra barata, pero las cosas están cambiando. Di otro paso al frente, con Miguel moviéndose inquieto en mis brazos. Esta tierra fue comprada con el sudor y la sangre de estas personas. Fue regada con sus lágrimas, cultivada con sus esperanzas, y ahora, por primera vez, están recogiendo los frutos de su propio trabajo. Vi algo en los ojos del coronel. Duda, tal vez. Pero rápidamente fue sustituida por la rabia. Basta de tonterías, gruñó. Tenéis hasta mañana para iros de aquí. De lo contrario, dejó la amenaza en el aire, pero el significado era claro. Fue en ese momento cuando oí un alboroto detrás de mí. Los trabajadores se estaban moviendo, formando una barrera humana entre nosotros y los hombres armados. Juan, uno de los trabajadores más viejos, dio un paso al frente. Con todo el respeto, coronel, dijo, su voz temblorosa pero decidida, pero si quiere echar a doña Cándida y a don Antonio de aquí, tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Vi rostros decididos, puños cerrados, miradas desafiantes. Esas personas que durante tanto tiempo habían sido subyugadas y silenciadas por fin se estaban levantando. El coronel Jeremías pareció momentáneamente desconcertado. Miró a sus hombres, luego a nosotros, claramente reevaluando la situación. Fue en ese momento cuando oí el sonido de más coches acercándose. Mi corazón se disparó, temiendo que fueran refuerzos para el coronel, pero cuando los faros iluminaron la escena, vi que eran coches de policía. El doctor Geraldo bajó de uno de los coches, seguido por Joaquín y varios policías. Buenas noches, coronel, dijo el doctor Geraldo, su voz tranquila pero firme. Creo que tenemos algunos asuntos legales que discutir. El rostro del coronel Jeremías se puso rojo de rabia. Esto no ha terminado, gruñó antes de hacer un gesto a sus hombres para que retrocedieran. Mientras los veía marcharse, sentí una ola de alivio invadirme, pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por venir. Esa noche, reunidos en el almacén de la cooperativa, discutimos nuestros próximos pasos. La atmósfera era de cautela, pero también de esperanza. Por primera vez, sentí que no estábamos solos en esta lucha. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté a Joaquín, que estaba revisando algunos documentos. Él levantó la mirada, una sonrisa cansada pero decidida en su rostro. Ahora, dijo, luchamos. En los tribunales, en los medios, donde sea necesario. No será fácil, pero tenemos la ley y la justicia de nuestro lado. Miré a mi alrededor, a los rostros cansados pero esperanzados de los trabajadores, a Antonio que sostenía a Miguel dormido, al doctor Geraldo que discutía estrategias con algunos líderes comunitarios. En ese momento, entendí que lo que estábamos haciendo era más grande que nosotros. Era sobre la justicia, la dignidad y el derecho de cada persona a construir un futuro mejor. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar. Y yo estaba lista para enfrentarme a lo que viniera. Un futuro construido los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Nuestra lucha, que comenzó en los campos de la finca, ahora se extendía a los pasillos de los tribunales y a los titulares de los periódicos locales. Joaquín, nuestro joven y dedicado abogado, pasaba días y noches estudiando documentos, buscando cada resquicio legal que pudiera ayudarnos. El doctor Geraldo usaba sus contactos para asegurarse de que nuestra historia fuera oída por las personas adecuadas. Mientras tanto, en la finca, el trabajo continuaba. Las clases de alfabetización, la cooperativa, los proyectos de mejora, todo seguía adelante a pesar de la sombra de incertidumbre que se cernía sobre nosotros. Una tarde, estaba en la galería amamantando a Miguel cuando vi un coche desconocido acercarse. Mi corazón se aceleró, temiendo malas noticias. Para mi sorpresa, de él bajó una mujer elegante que llevaba una carpeta y una cámara. «¿Doña Cándida?», preguntó al acercarse. «Soy Mariana Silva, reportera de un periódico de la capital. Me gustaría contar su historia». Al principio, dudé. Exponer nuestra lucha públicamente parecía arriesgado, pero Antonio, que se había unido a nosotras, me puso una mano en el hombro.
Quizás esto es lo que necesitamos, dijo suavemente. Que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Y así, por primera vez, le conté mi historia completa a una extraña. Hablé de mi infancia en el campo, del matrimonio forzado, de la huida y, finalmente, de nuestra lucha actual. Mariana lo escuchó todo con atención, sus ojos a veces se llenaban de lágrimas. En los días siguientes, entrevistó a los trabajadores, fotografió la finca, documentó nuestros logros y desafíos. Cuando el reportaje se publicó una semana después, causó un impacto que ninguno de nosotros podría haber previsto. De repente, nuestra pequeña lucha en el interior de Segovia se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Recibimos mensajes de apoyo de todo el país, abogados que ofrecieron sus servicios de forma gratuita, políticos que empezaron a hablar de reforma agraria y de los derechos de los trabajadores rurales. Pero con la visibilidad también vino un aumento de la presión. El coronel Jeremías y sus aliados intensificaron sus ataques, ahora no solo en los tribunales, sino también en los medios. Nos acusaron de ser agitadores comunistas, de estar perturbando el orden social. La tensión llegó a su punto álgido una mañana de miércoles. Estábamos todos reunidos en el almacén de la cooperativa para una asamblea cuando llegó Joaquín, pálido y sin aliento. El juez anunciará la decisión hoy, dijo con la voz temblando ligeramente. En una hora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos construido, se decidiría en cuestión de minutos por un hombre que nunca había pisado nuestra finca, que nunca había visto los rostros de las personas cuyas vidas estaban en sus manos. Iremos todos, dijo Juan, el trabajador más viejo. Les mostraremos que no somos solo nombres en un papel, somos personas de verdad. Y así, en una caravana improvisada de coches, camiones e incluso algunas personas a caballo, nos dirigimos a la ciudad. Al llegar al juzgado, encontramos la escalinata abarrotada. Por un lado, estaban los terratenientes locales, liderados por el coronel Jeremías, con sus rostros duros y decididos. Por el otro, para nuestra sorpresa, había una multitud de simpatizantes, gente de la ciudad, estudiantes, trabajadores de otras fincas, todos sosteniendo pancartas y gritando consignas. En medio de todo eso, yo caminaba con Miguel en brazos, Antonio a mi lado. Sentí que todas las miradas se volvían hacia nosotros mientras subíamos las escaleras. El murmullo se desvaneció, dando paso a un silencio tenso. Dentro del tribunal, el aire era pesado con expectación. El juez, un hombre de mediana edad con ojos cansados, nos miró por encima de sus gafas mientras tomábamos asiento. Antes de anunciar mi decisión, dijo, con su voz resonando en la sala silenciosa, me gustaría hacerle una pregunta, doña Cándida. Tragué saliva, sintiendo el peso de ese momento. Sí, señoría. ¿Por qué? Preguntó simplemente, ¿por qué luchar tanto por esta tierra? Podría haberla vendido, haber tomado el dinero y haber empezado una nueva vida en otro lugar. ¿Por qué elegir el camino más difícil? Por un momento me quedé sin palabras. Miré a Antonio, a Miguel en mis brazos, a los rostros ansiosos de los trabajadores detrás de mí y entonces las palabras vinieron. Señoría, empecé, mi voz ganando fuerza a medida que hablaba, esta tierra no es solo un pedazo de suelo para nosotros. Es el lugar donde plantamos nuestros sueños, donde recogemos nuestras esperanzas. Cada grano de arena allí está mezclado con el sudor y las lágrimas de gente que, por primera vez en la vida, está teniendo la oportunidad de construir un futuro mejor. Hice una pausa, respirando hondo. Yo podría haberla vendido, sí. Podría haber tomado el dinero y haberme ido. Pero ¿qué ejemplo le estaría dando a mí? Hijo, miré a Miguel, que me miraba con sus grandes ojos curiosos. ¿Qué lección le estaría enseñando? ¿Qué debemos rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué debemos abandonar a aquellos que confían en nosotros? Miré directamente a los ojos del juez. Señoría, yo elegí luchar no solo por mí, sino por cada persona que creyó que podíamos crear algo mejor juntos. Elegí luchar porque creo que la justicia no es solo una palabra bonita en los libros de derecho, sino algo que debe vivirse día a día en nuestras acciones y elecciones. El silencio que siguió fue profundo. Vi lágrimas en los ojos de algunos de los presentes, incluso el coronel Jeremías parecía conmovido. El juez me miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. Entiendo, dijo suavemente. Y luego, enderezándose en su silla, anunció, estoy listo para dar mi veredicto. El juez se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y empezó a leer su veredicto. Cada palabra parecía resonar en la sala. Silenciosa, cargada de tensión. Considerando todas las pruebas presentadas, comenzó, los testimonios escuchados y los argumentos de ambas partes, he llegado a la siguiente conclusión. Sentí a Antonio apretar mi mano. A nuestro alrededor, se oía la respiración contenida de decenas de personas.
La ley es clara en cuanto a los derechos de propiedad, continuó el juez. Sin embargo, la ley también existe para servir a la justicia y al bien común. Hizo una pausa, mirándome directamente a mí. Luego al coronel Jeremías. En este caso, veo una comunidad que transformó una propiedad abandonada en un centro productivo y de desarrollo social. Veo trabajadores que, por primera vez, tienen acceso a la educación y a condiciones de vida dignas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Era posible? Por lo tanto, continuó el juez, con voz firme, declaró que la propiedad en cuestión permanecerá bajo la administración de doña Cándida Oliveira y la Cooperativa de Trabajadores Rurales. La sala estalló en gritos de alegría y aplausos. La gente se abrazaba, lloraba, reía. Vi al coronel Jeremías levantarse de golpe, con el rostro rojo de rabia, y salir de la sala a grandes zancadas, pero el juez aún no había terminado. Levantó la mano, pidiendo silencio. No obstante, continuó, reconozco también el derecho de los antiguos propietarios a una compensación justa. Por lo tanto, ordeno que una parte de la producción de la finca se destine durante los próximos 5 años como pago a los herederos legales del difunto Arlindo. Miré a Joaquín, que asintió sonriendo. Era un acuerdo justo, uno que podíamos cumplir. Cuando salimos del tribunal, nos recibió una multitud en fiesta. Personas que ni siquiera conocíamos nos abrazaban, nos felicitaban. Vi a Mariana, la reportera, corriendo hacia nosotros con su micrófono. Doña Cándida, preguntó sin aliento por la emoción, ¿qué tiene que decir sobre la decisión del juez? Miré a Antonio, a Miguel en mis brazos, a los rostros sonrientes de los trabajadores a nuestro alrededor y sentí que una ola de emoción me invadía. Hoy, empecé, con la voz entrecortada, la justicia demostró que es posible, que los sueños de los pequeños pueden vencer al poder de los grandes. Pero nuestra lucha no termina aquí. De hecho, apenas comienza. En los días que siguieron, nuestra victoria repercutió mucho más allá de los límites de la finca. Periódicos de todo el país se hicieron eco del caso, políticos empezaron a hablar de usar nuestro modelo de cooperativa como ejemplo para una reforma agraria más justa. Pero no todo era de color de rosa. El coronel Jeremías y sus aliados no aceptaron la derrota de buen grado. Empezaron a circular rumores de que estábamos planeando invadir otras fincas, de que éramos una amenaza para el orden establecido. La tensión llegó a su punto álgido una semana después del veredicto. Nos despertamos con el sonido de los tractores. Corrimos a los límites de la propiedad y vimos una escena que nos heló la sangre. Hombres armados escoltaban a las máquinas que empezaban a derribar nuestra valla. «Esto es tierra de nadie ahora», gritó uno de los matones del coronel. «Veremos cuánto tiempo duráis». Fue un momento de pánico. Algunos de los trabajadores querían reaccionar por la fuerza, coger sus herramientas y expulsar a los intrusos. Otros hablaban de huir, de abandonarlo todo, pero entonces sucedió algo increíble. De la nada, empezaron a llegar coches, motos, incluso gente a pie. Eran personas del pueblo. Estudiantes, trabajadores de otras fincas. Habían oído de la invasión y vinieron a ayudarnos. En cuestión de horas, cientos de personas formaban una barrera humana a lo largo de nuestra valla. Cantaban, gritaban consignas, impidiendo físicamente el avance de las máquinas. La policía llegó poco después, llamada por Joaquín. El comisario, al ver la situación, ordenó a los intrusos que se retiraran. «Hay una decisión judicial aquí», le dijo al capataz del coronel. «Si continúan, tendré que arrestar a todo el mundo». Al verse superados en número y sin el apoyo que esperaban de las autoridades, los hombres del coronel no tuvieron más remedio que retroceder. Esa noche, celebramos una gran fiesta en el patio de la finca. Hubo comida, música, baile. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos realmente relajarnos y disfrutar de nuestra victoria. En un momento de tranquilidad, sentada en la galería con Miguel dormido en mis brazos, Antonio se unió a mí. «¿En qué piensas?», me preguntó. Suavemente. Miré al cielo estrellado, luego a las luces de la fiesta en el patio. «Pienso en cómo llegamos hasta aquí», respondí. «En todas las personas que nos ayudaron, que creyeron en nosotros». Antonio asintió, siguiendo mi mirada. «Sabes», dijo después de un momento, «cuando te conocí, pensé que te estaba salvando a ti, pero la verdad es que tú nos salvaste a todos nosotros». Sentí lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud. «No fui yo», dije, negando con la cabeza. «Fuimos todos nosotros, juntos». Esa noche, tumbada en la cama, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta allí, del dolor del pasado al futuro incierto pero lleno de esperanza. Yo sabía que todavía tendríamos muchos desafíos por delante, que nuestra lucha estaba lejos de terminar, pero también sabía que ya no estábamos solos. Que habíamos construido algo más grande que nosotros mismos, una comunidad unida por lazos de solidaridad y esperanza.
Y con ese pensamiento reconfortante, me dormí, soñando con los días que vendrían. Un legado más allá del tiempo hoy, a mis 78 años, sentada en la galería de la misma casa donde viví tantas batallas y victorias, miro hacia atrás y veo una vida que parece casi increíble. El viento suave del atardecer trae el olor de la tierra húmeda y el sonido lejano de los niños que juegan. Es un recordatorio constante de lo mucho que las cosas han cambiado, de lo mucho que hemos cambiado nosotros. 35 años han pasado desde esa noche de celebración, desde el día en que ganamos el derecho a quedarnos en nuestra tierra. 35 años de trabajo duro, de alegrías y tristezas, de logros y desafíos, y cada día de esos años me ha enseñado algo nuevo, algo valioso. Aprendí que el cambio verdadero y duradero no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a veces doloroso, que requiere paciencia y perseverancia. En los primeros años después de la decisión del juez, nos enfrentamos a la resistencia de todos los lados. Algunos terratenientes. Vecinos nos veían como una amenaza, temiendo que sus propios trabajadores exigieran cambios similares. Otros dudaban de nuestra capacidad para administrar la finca de forma eficiente. Hubo momentos difíciles, claro, sequías que amenazaron nuestras cosechas, disputas internas en la cooperativa, presiones externas que parecían asfixiarnos. Pero con cada obstáculo que superábamos, nos volvíamos más fuertes, más unidos. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue sobre el poder de la educación. Verá, cuando empezamos, muchos de nosotros apenas sabíamos leer y escribir. Yo misma, a pesar de los esfuerzos de Antonio, todavía luchaba con palabras más complejas. Pero entendimos que el conocimiento era nuestra arma más poderosa. Ampliamos nuestra pequeña escuela, trajimos maestros del pueblo, organizamos talleres y cursos. Vi a hombres y mujeres que nunca habían sostenido un lápiz aprender a leer, a hacer cuentas, a entender sus derechos. Vi a jóvenes que antes no tenían ninguna perspectiva ir a la universidad y volver como agrónomos, veterinarios, abogados. Miguel, mi hijo, creció en ese ambiente. Desde pequeño, absorbió los valores de comunidad y solidaridad que intentábamos cultivar. Hoy, graduado en Derecho, trabaja incansablemente para defender los derechos de las comunidades rurales en todo el país. Cuando lo veo hablar en conferencias o en los tribunales, siento una mezcla de orgullo y asombro. ¿Cómo es posible que ese bebé que yo sostenía en mis brazos durante nuestras luchas más difíciles se haya convertido en ese hombre fuerte y compasivo? Antonio, mi compañero de todas las horas, se fue hace unos años. Su partida dejó un vacío que nada puede llenar por completo, pero cuando miro a mi alrededor, veo su legado en cada rincón de esta finca, en cada sonrisa de los niños que estudian en la escuela que él ayudó a construir, en cada cosecha abundante que nuestra tierra produce. Otra lección crucial que la vida me enseñó es sobre el verdadero significado de la riqueza. Cuando era joven, creía que ser rico era tener mucho dinero, ropa bonita, una casa grande. Hoy sé que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos, en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Nuestra finca nunca se convirtió en una gran empresa comercial. No nos hicimos millonarios, no construimos mansiones, pero creamos algo mucho más valioso, una comunidad, un lugar donde la gente se preocupa unos por otros, donde nadie pasa hambre, donde cada niño tiene la oportunidad de estudiar y soñar. Recuerdo un día hace unos años, cuando recibí la visita de una joven periodista. Estaba haciendo un reportaje sobre comunidades rurales exitosas y quería saber nuestro secreto. Doña Cándida, me preguntó, ¿cómo lograron transformar una finca en bancarrota en un modelo de desarrollo sostenible? Pensé un momento antes de responder. No hay secreto, hija mía, le dije por fin. Lo que hicimos aquí fue simplemente creer en el poder de la unión, de la solidaridad. Entendimos que cuando todos trabajan juntos por el bien común, todos se benefician. Vi el escepticismo en sus ojos. Era comprensible. En un mundo cada vez más individualista, hablar de comunidad y cooperación suena casi utópico. Pero debió haber dificultades, conflictos, insistió. Oh, sí, y muchos. Todavía los tenemos. Somos seres humanos, al fin y al cabo. Tenemos nuestras diferencias, nuestros desacuerdos. Pero aprendimos a resolver nuestros problemas a través del diálogo, del respeto mutuo. Aprendimos que nuestras diferencias pueden ser nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Mientras hablaba, me di cuenta de que estaba transmitiendo no solo nuestra historia, sino una filosofía de vida, una forma de ver el mundo y nuestra relación con los demás que va mucho más allá de administrar una finca o una cooperativa. Es curioso cómo da vueltas la vida. Cuando era una niña, soñaba con huir del campo, con conocer el mundo exterior. Terminé descubriendo que mi lugar era exactamente aquí, en este pedazo de tierra que aprendí a amar y a respetar. Pero quizás la lección más importante que aprendí en todos estos años es sobre la naturaleza del cambio.
El cambio real y profundo no viene de fuera, no puede ser impuesto por leyes o decretos. Comienza dentro de cada uno de nosotros, en la forma en que elegimos ver el mundo y actuar en él. Cuando miro hacia atrás, a esa niña asustada que fui un día, vendida, en matrimonio sin control sobre su propio destino, apenas puedo creer en el viaje que he recorrido. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento de desesperación y de triunfo me ha moldeado, me ha transformado. Y si hay algo que quiero que las generaciones futuras entiendan, es esto: nunca subestimen el poder de un sueño, de una idea. Nunca piensen que son demasiado pequeños, demasiado débiles o demasiado insignificantes para marcar una diferencia. Porque es en las pequeñas acciones diarias, en el valor de enfrentarse a la injusticia, en la disposición de tender una mano para ayudar al prójimo, donde construimos un mundo mejor. El cambio que queremos ver en el mundo comienza con nosotros. Y si yo, una niña del campo sin educación, pude ayudar a transformar no solo mi vida, sino la vida de toda una comunidad, imaginen lo que cada uno de ustedes puede hacer. A veces, cuando el sol empieza a ponerse y el cielo se tiñe de tonos naranjas y rosas, me siento aquí en esta galería y cierro los ojos. Por un momento, me transporto en el tiempo. Puedo oír las risas de los niños que juegan en el patio, el sonido de los tractores que vuelven de los campos, el murmullo de las conversaciones alrededor de la hoguera en las noches de fiesta. En esos momentos, siento una gratitud tan profunda que apenas puedo expresarla con palabras. Gratitud por cada persona que formó parte de este viaje, por cada lección aprendida, por cada obstáculo superado. ¿Sabe, mi joven? Cuando uno llega a mi edad, empieza a pensar mucho en el legado que va a dejar. No hablo de dinero o propiedades, hablo del impacto que nuestra vida ha tenido en el mundo, en las personas que nos rodean. Miro a nuestra comunidad hoy y veo los frutos de décadas de trabajo duro y dedicación. Veo nuestros campos verdes y productivos, cultivados con técnicas sostenibles que aprendimos a lo largo de los años. Veo nuestra escuela, ahora un centro educativo que atiende no solo a los niños de aquí, sino también a los de las comunidades vecinas. Veo nuestro puesto de salud, construido con el esfuerzo conjunto de la comunidad, donde médicos y enfermeros voluntarios atienden con regularidad. Recuerdo cuántas vidas se salvaron allí, cuántos bebés nacieron, cuántos ancianos recibieron cuidados dignos en sus últimos días. Nuestra cooperativa, que empezó tan pequeña y frágil, hoy es un modelo de gestión participativa y economía solidaria. Producimos y vendemos no solo para el mercado local, sino que exportamos a otras regiones del país. Pero, más importante que el éxito económico, es ver cómo cada miembro de la cooperativa se siente verdaderamente parte de algo más grande, dueño de su propio destino. Pero, ¿sabe lo que me da más orgullo? Es ver cómo nuestra experiencia aquí ha inspirado a otras comunidades. A lo largo de los años, hemos recibido visitas de grupos de todo el país, gente que quiere entender cómo hicimos que esto funcionara, cómo transformamos una finca en quiebra en una comunidad próspera y unida. Y no solo fueron españoles. Recuerdo a un grupo de agricultores africanos que pasaron un mes con nosotros aprendiendo sobre nuestras técnicas de cultivo y nuestra forma de organización. Ver cómo nuestros conocimientos, nacidos de la necesidad y la lucha, se llevaban para ayudar a personas del otro lado del océano me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Claro, no todo es de color de rosa. Todavía nos enfrentamos a desafíos. El cambio climático ha afectado nuestras cosechas, la presión del agronegocio industrial es constante y siempre existe el riesgo de que nos acomodemos, de que perdamos el espíritu de lucha y solidaridad que nos trajo hasta aquí, pero cuando miro a los jóvenes de nuestra comunidad, siento esperanza. Veo en ellos la misma determinación, el mismo fuego que nos movía hace tantos años. Están llevando nuestra lucha adelante, pero de nuevas maneras, usando la tecnología para mejorar nuestra producción, conectándose con movimientos globales de justicia social y ambiental. Si hay un mensaje que me gustaría dejar para las generaciones futuras es este: nunca dejen de soñar, nunca dejen de luchar por un mundo mejor, pero recuerden que el cambio verdadero comienza en pequeño, comienza local, comienza con usted decidiendo marcar una diferencia en la vida de una persona, luego de otra y de otra. Recuerden también que nadie logra nada solo. Nuestra fuerza está en la unión, en la solidaridad. Cultiven sus comunidades, fortalezcan sus lazos. En tiempos difíciles, serán esos lazos los que los mantendrán en pie. Y nunca, jamás, subestimen el poder de una historia. Mi historia, nuestra historia, no es solo sobre una finca en el interior de Segovia. Es sobre la esperanza. Es sobre la capacidad humana de superar la adversidad, de reinventarse, de construir algo hermoso y significativo a partir del caos y la injusticia. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una historia que puede inspirar, que puede cambiar vidas. No tengan miedo de contarla, de vivirla plenamente. Ah, y una última cosa, nunca pierdan la capacidad de maravillarse con la vida.
Incluso en los momentos más sombríos, hay belleza que encontrar en la sonrisa de un niño, en el amanecer, en la primera lluvia después de una larga sequía. Son esos pequeños milagros diarios los que nos dan la fuerza para seguir adelante. Ahora, mirando hacia atrás, a esa niña asustada que fui un día, a la joven decidida que enfrentó tantos obstáculos, a la mujer que vio sus sueños hacerse realidad y transformarse en algo más grande que ella misma, siento una paz profunda. Sé que mi tiempo se acerca al final, pero no tengo miedo. Sé que lo que construimos aquí continuará, que las semillas que plantamos seguirán dando frutos mucho después de que yo me haya ido. Y para usted, mi joven, que tuvo la paciencia de escuchar la historia de una anciana, le dejo un desafío: ¿qué historia quiere contar con su vida? ¿Qué mundo quiere ayudar a construir? Recuerde, no importa de dónde vino, no importa cuán imposibles puedan parecer sus sueños, si yo, una niña del campo sin educación, pude marcar una diferencia, imagine lo que usted puede hacer. El futuro está en sus manos. Conviértalo en una historia de esperanza, de valentía, de amor. Una historia que dentro de muchos años, usted tendrá el orgullo de contar, así como yo tengo el orgullo de contar la mía. Y quién sabe, tal vez un día, cuando sea tan anciana como yo ahora, estará sentada en una galería como esta, mirando al mundo mejor que ayudó a crear, contando su propia historia de transformación y esperanza para alguien dispuesto a escuchar y a soñar. Porque al final, de eso se trata la vida, de soñar, de luchar, de amar y de pasar adelante la antorcha de la esperanza para las generaciones que vendrán después de nosotros. Y con eso, mi querida, termino mi historia, pero recuerde, la suya apenas está comenzando. Conviértala en una historia que valga la pena ser contada.